Hola, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo del Movimiento. El día de hoy estamos con un invitado súper especial, el doctor Kevin García, que nos va a estar acompañando pues el día de hoy y nos va a contar cosas muy interesantes. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me presento, soy el doctor Kevin García y muy encantado, y vamos a hablar un poquito, creo yo, de un estilo de vida saludable, ¿verdad? Correcto. Pues excelente. Si quieres, como para ir comenzando, como para entrar en el tema, cuéntanos un poquito sobre ti. Perfecto. Bueno, como les había dicho, mi nombre es Kevin García, yo soy doctor en medicina, terminé mis estudios en el año 2015 y posteriormente hice una maestría en medicina deportiva y nutrición. Actualmente yo me dedico, ¿verdad?, a ver pacientes que quieran mejorar su estilo de vida, por ejemplo, pacientes ayudarles a perder peso, si tienen sobrepeso o obesidad, gente que de repente quiere ganar masa muscular, también estamos viendo ese tipo de problemas, o por enfermedades ya puntuales, ¿verdad?, que de repente tienen que llevar un tipo de alimentación estructurada, por ejemplo, pacientes hipertensos, personas diabéticas. Usualmente pues también estamos apoyando a este tipo de personas. Ok, excelente. Pues no sé si nos puedes contar cómo fue tal vez la motivación por la cual decidiste por este rubro, por qué decidiste combinar pues el deporte con este estilo de vida saludable y la nutrición. Así es. Bueno, fíjate que muchamente en la carrera de medicina casi no vemos de una forma específica lo que son hábitos alimentarios o cómo preparar una dieta adecuada. Entonces siempre me llama mucho la atención el tema de la alimentación, y el cómo saber comer te puede potenciar y no solo mejorar la calidad de vida, sino que prevenir enfermedades y sobre todo mejorar tu rendimiento físico en los entrenamientos. Entonces viene ahí donde digamos como la espinita a tratar de ser un poquito o a prepararnos más en este rubro. Y siempre me ha gustado mucho hacer actividad física. En mis inicios el deporte que yo practicaba era fútbol. De ahí obviamente por tiempos sobre todo la carrera de medicina, que te toca desvelarte mucho. Sí, bien demandante. Correcto, que es bien demandante, se dejó de practicar, pero busqué una alternativa, ¿verdad? Y en este caso pues fui por primera vez a hacer un poquito de ejercicio de pesas. Te diría que fue como algo impactante para mí, me encantó, es como cuando haces clic con algo de primera vez, y pues desde ese momento a la actualidad me he quedado pues con este deporte, que es el fisicoculturismo actualmente. Ok, que súper interesante. Para las personas que tal vez no sepan, ¿nos puedes contar qué es el fisicoculturismo? Sí, bueno, el fisicoculturismo es un deporte en el cual nosotros estamos más que todo practicando o entrenando la fuerza y buscamos una armonía en el físico. ¿A qué me refiero con eso? Este deporte te permite a ti de repente tener un físico con una muy buena definición, y es tener un porcentaje de grasa bajo y ver definición a nivel de los músculos. O también te permite tener un físico un poquito más grande y buscar lo que se llama ganancia o hipertrofia muscular. Entonces en este deporte se combina fuerza y nosotros le llamamos estética también, porque ahí puedes o limpiar tu cuerpo de grasa, tener un porcentaje de grasa muy bajito, o todo lo contrario, ¿verdad?, tener un porcentaje de grasa bueno pero con mucho músculo. Entonces al final es una armonía. Yo lo llamo, somos escultores. El fisicoculturismo te permite esculpir tu cuerpo en base a las metas o objetivos que vos quieras ponerte. Ok, excelente. Pues más adelante vamos a tocar otra vez este punto de fisiculturismo, porque me parece muy interesante. Okay. Y creo que sería un tema interesante de Sí, la verdad que se presta para mucho, porque que hay mitos, de repente cosas buenas o cosas malas, como todo deporte, que sería bueno pues como darle un abordamiento más específico. Okay. ¿Nos puedes contar cuál ha sido como tu enfoque a lo largo del tiempo al ver diferentes tipos de personas activas, o tal vez personas no activas pero quieren como buscar Sí, bueno, puede variar de hecho de forma radical una dieta para una persona que es sedentaria, o que no hace ejercicio, versus alguien que sí hace actividad física. Por ejemplo, en una persona que es sedentaria y no hace mucha actividad física, que te diría que más del 50% de los pacientes que recibo son sedentarios, no les gusta hacer ejercicio, en ello yo me enfoco más en controlar las porciones y buscar un balance en la dieta, porque no tenemos ese beneficio que nos da el ejercicio. Ahora bien, si de repente yo recibo un paciente que es atleta, que de repente sí está haciendo actividad física, cualquier tipo de deporte, hay una demanda calórica en el entrenamiento. Por ende, a ellos le damos prioridad en la dieta que salga en proteína, que haya carbohidratos de buena calidad, que ayuden a mejorar el rendimiento. Entonces, si comparamos una dieta y el abordaje entre un paciente que es sedentario versus uno que hace actividad física, realmente son dietas muy diferentes. Ok, excelente. Y pues con una persona que es activa, que hace deporte, que hace ejercicio,
¿cuál cree usted que son como los errores más comunes que estas personas hacen, ya sea antes o después de entrenar? Sí, bueno, fíjate que un error muy común que podemos hacer antes de entrenar es de repente no consumir ningún alimento, irnos en ayunas, hacer actividad física. Eso es malo. No es que sea malo, pero no todos los cuerpos responden de una forma óptima. Te pongo un ejemplo puntual. Si tú de repente quisieras ganar masa muscular y te estás yendo a entrenar en ayunas, no llevas esos nutrientes o esa carga energética que nos dan los alimentos para que tengas un rendimiento muy bueno en tu entrenamiento. Es posible que en la línea del tiempo no logremos ganar mucho músculo si tú seguís así entrenando en ayunas, que es un error muy común. Ahora bien, post-entrenamiento, recuerda que también venimos de quemar calorías y hacer un desgaste en nuestro físico. Y otro error común es que no aprovechamos hacer lo que se llama ventana anabólica, y que después del entrenamiento debes de consumir alimentos altos en proteína y carbohidratos para que tu músculo se recupere. Hay quienes fallan en eso también y no cumplen ese requerimiento y pierden el beneficio de recuperar el músculo de repente, mejorar el crecimiento, o simplemente incluso nos podemos provocar una lesión por no estar comiendo de una forma adecuada también. Qué interesante. ¿Y qué ventana de tiempo es esa después de entrenar? Sí. O sea, es una hora, 2 horas. Correcto, buena pregunta. Fíjate que se recomienda al menos en las primeras 2 horas después de haber terminado tu entrenamiento, deberías estar haciendo esa comida para la recuperación muscular. Yo lo ideal, lo recomiendo a mis pacientes, y que personalmente lo hago, es 30 a 40 minutos después de mi entrenamiento, vengo a hacer como esa comida post-entrenamiento. Okay. Que no es una comida fuerte, sino que es un snack. Sí, fíjate que no tanto un snack, de repente trato de que sea de una forma balanceada y de acuerdo a las características de cada paciente. Te pongo un ejemplo, una comida post-entreno podría ser desde unas 4 o 5 onzas de pollo, carne, pescado, con un poco de carbohidrato, que puede ser papa o arroz, fibra, ensalada o verduras, una cantidad moderada. O para otras personas que de repente es un poco más difícil el llegar a cocinar, porque de repente entrenamos en la noche, Sí. ¿verdad? Algunas personas, lo puedo suplir yo también con un suplemento proteico, ¿verdad? Tenemos muchas alternativas en el mercado de muy buena calidad y es válido. Te podrías hacer como un batido de proteína que también cumple con esos requerimientos. Excelente. Y pues hablando de cómo qué es lo que necesita tu cuerpo durante estos entrenamientos, pues qué papel juega la hidratación y los micronutrientes. Sí, bueno, te diría que es un papel realmente muy importante, sobre todo la hidratación. Si tú llegas con una mala hidratación a tu entrenamiento, puede afectar en tu rendimiento en un porcentaje bastante alto. ¿Qué significa eso? Que debemos hidratarnos antes, o sea, llevar con la cantidad de líquidos que mi cuerpo necesita. Durante el entrenamiento también hay que estar reponiendo, y después del entrenamiento también debemos recuperar ese líquido perdido. Ahora bien, con micronutrientes, sobre todo electrolitos, son muy importantes también a nivel del músculo: sodio, magnesio, potasio. De repente ahí nos han dado mucho mercadeo en algunas marcas, y que realmente sí, el beneficio está hecho sobre todo en esa recuperación del músculo y te va a mejorar tu rendimiento. Ok, y entonces usted recomienda estar tomando electrolitos pues diariamente. Fíjate que sí, no es que digamos tenés que tomarte por obligación una bebida que lleve electrolitos todos los días. Pero, por ejemplo, si tú vas a hacer actividad física, sí es muy importante una buena hidratación, desde hacerlo con agua, o de repente, si yo evalúo que la persona hace una actividad física más demandante, te pongo un ejemplo, tengo pacientes que de repente ellos hacen cardio en ayunas, se van a caminar 30 a 45 minutos, y por la tarde hacen entrenamientos de pesas. Hoy que está muy de moda el CrossFit, hacen CrossFit en las mañanas, y en la tarde están haciendo pilates. Por ejemplo, 2 actividades físicas en el día. Obviamente la demanda es mucho mayor a alguien que solo entrena una vez. En ellos de repente sí dejamos como de forma obligatoria el hidratarnos con este tipo de bebidas, ¿verdad? Que llevan electrolitos. ¿Y qué factores clave considera al diseñar pues, un plan alimenticio de estas personas que entrenan de una manera mucho más intensa? Sí, al final algo que trato yo de hacer ver y de manejar con mis pacientes es: tiene que ser algo personalizado. ¿A qué me refiero con eso? Hoy en día vas a poder encontrar acceso a muchas dietas, o de repente algunas amistades o familias te dicen: mira, a mí me cayó bien esta dieta, hacela, y de repente no van con la intención de afectarnos, sino que todo lo contrario, de querer ayudarnos, pero cada dieta debe ser personalizada. ¿Por qué? Ahí se evalúa tu nivel de entrenamiento, cuántas calorías tú quemas en entrenar. Ahí se evalúa también tus hábitos, cómo estás comiendo, cuánto músculo tú tienes ganado, cuánta grasa tú tienes, y de eso depende también la altura, la edad, el sexo de la persona. O sea, son varios parámetros que entran en juego a la hora de preparar una dieta. O sea, que sí realmente puede variar, incluso si tenés 2 personas de la misma edad, hay constituciones físicas diferentes, vas a encontrar dietas totalmente diferentes.
¿Y cómo aborda la planificación nutricional en diferentes etapas del entrenamiento, ya sea para esas personas que están buscando subir de volumen o esas personas que buscan definición, como lo hablábamos antes? Sí, fíjate que el abordaje, pues, por ejemplo, si tú venís a la consulta y me decís mi objetivo es bajar el porcentaje de grasa, entonces desde ya estamos teniendo el objetivo claro, ahí vamos a preparar lo que se llama un déficit calórico. Okay. ¿Qué significa eso? Que tu dieta va a estar baja en calorías de acuerdo a las que tú necesitas. Todo lo contrario, si tú venías a la consulta y me decís, mire, yo quiero como objetivo principal entrar en una fase de volumen o quiero ganar masa muscular, es todo lo contrario, un hiperávit calórico. Entonces, por ende, la dieta es más cargada en calorías. Entonces sí depende mucho del objetivo de la persona, y algo que me encuentro muy común es cuando vienen los pacientes que me dicen, mire, yo quiero ganar músculo y perder grasa, y eso es bien importante también hacerle ver a todas las personas que nos están escuchando o viendo, es que hay que tener un objetivo claro. No puedo llevar dos cosas al mismo tiempo porque no voy a ir avanzando o viendo los resultados que de repente que yo quiero. ¿A qué me refiero con esto? Es, primero, o hacemos déficit y limpiamos grasa y luego posteriormente ganan volumen, o entras en una fase de volumen y posteriormente entramos a una fase de déficit. Tiene que ser ordenado y planificado en base a lo que vos quieras ver. Es que interesante, yo la verdad no sabía eso. Entonces no podemos como pensar, voy a bajar de grasa, pero al mismo tiempo estar ganando músculo. Ganar músculo. Así es. Fíjate que no se puede, a excepción de algunos casos. Por ejemplo, existe lo que se llama recomposición corporal. Okay. Y eso es un término que se pone muy de moda. Hay gente que dice, mira, yo quiero una recomposición corporal, que es exactamente eso, perder grasa y estar ganando músculo al mismo tiempo. Eso solo lo podemos ver en los primeros meses, y nos pasa siempre en una persona que sea 100% sedentario, o sea, que nunca haya hecho ejercicios de fuerza y va a comenzar una rutina de entrenamiento y el que de repente tiene sobrepeso. Entonces la dieta va a ir planificada, sí, perder grasa, hacerla llegar a un porcentaje de grasa sano, pero como va a comenzar el beneficio del entrenamiento, mira, el músculo recibe ese estímulo, por ende en los controles va a venir mejorando su masa muscular y perdiendo grasa, pero le va a pasar en los primeros meses. De ahí el cuerpo se adapta, hay un punto de adaptación. Entonces, por ejemplo, si tú vinieras y ya tenés un año haciendo ejercicio, en ti ya no es posible una recomposición corporal porque ya tenés el estímulo del ejercicio. Entonces ahí podríamos ver o hacer déficit o ganar volumen, ¿verdad? Una de las dos. Y cuando hacemos déficit, pues me imagino que siempre hay como un porcentaje de músculo que se va perdiendo. O fíjate que sí, es muy buena pregunta, y eso es lo que tratamos de salvar, de hecho, como todo nutriólogo o todo nutricionista, es dejar la cantidad de proteína que tu cuerpo necesita, y esa es variable de cada persona, porque es en base a los kilos que tú pesas. Entonces, en el control, el primer control, cuando nosotros entramos en una etapa de déficit, es muy importante porque nos va a ver si el paciente no perdió masa muscular y solo perdió grasa. Si perdimos músculo, obviamente aquí viene la sinceridad del paciente, porque yo te podría preguntar, Camila, tú pesaste todas las comidas, comiste las onzas de proteína en el día, y de repente me puedes decir, fíjese que hacía el cantiómetro, no las pesé. Entonces ahí podemos ver que no se cumplieron los requerimientos que se calcularon, y por eso sí puede haber pérdida de músculo. Mira. Ahora bien, si tú me decís, si yo pesé todo tal cual, hice al pie de la letra, ahí subimos un poquito el gramaje proteico. Pero en la medida, yo trato de prevenir esa pérdida de músculo en el déficit, pero sí puede pasar, ¿verdad? Es posible que llegue a pasar. ¿Y qué señales pues conoce usted que nos puede dar el cuerpo que nos estén indicando que algo esté mal a nivel pues nutricional o a nivel de recuperación? Sí, fíjate que vamos a poner un caso puntual. De hecho recibí un paciente este día con una muy buena condición física, un paciente masculino de 23 años, 11% de grasa, que es un porcentaje de grasa bien bajo para nosotros los hombres, con una muy buena definición, y el motivo de su consulta fue porque él comenzó 3 o 4 meses atrás a notar fatiga, ¿verdad? Y de repente hacía un entreno en la mañana y un entreno en la tarde, y de repente comenzó a decir, solo hago el de la mañana o solo hago el de la tarde porque me siento muy cansado. Y eso fue como lo que pensó a él a llamar la atención, esa fatiga que iba él acumulando. Entonces, en el caso de él, al entrevistarlo, lo que encontramos es que él estaba en un déficit severo. Entonces estaba haciendo doble actividad física y metiendo muy pocas calorías, y no estaba tomando ningún suplemento. Cuando vimos sus exámenes, porque se le daban unas pruebas de control, habían niveles de sodio bajos. Entonces mira, tu cuerpo te está dando esa señal ahí, y fue lo que él buscó la ayuda, y prácticamente es corregir su dieta, ¿verdad? Y dejar algunos suplementos para mejorar la energía, ¿verdad? Entonces incluso en personas que puedes ver tú con una condición física muy buena, podemos llegar a tener también efectos, ¿verdad? Por una mala alimentación. ¿A qué me refiero con eso? De repente restringirnos demasiado, o sea, todo debe ser equilibrado. Balanceado, exactamente. Pues ya que entramos en este tema en que
a veces las personas pues se restringen mucho. ¿Qué mitos sobre la nutrición deportiva poder desmentir? Pues, que son los más comunes que son llegan. los más Así comunes. es. Bueno, mira, quizás uno de los mitos más comunes sería el que para perder peso tenés que quitar los carbohidratos por completo, no comer ningún carbs para perder peso. Ese es un mito, la verdad, bastante grande, porque ocupamos los carbohidratos. Obviamente, si tú quieres perder peso, se bajan las cantidades. No es que vamos a poner cero carbohidratos. Entonces ese es el primer mito. O sea, no tenés que dejarlo, sino que jugar con las cantidades. Ese sería uno. El otro es que de repente, si no usas suplementos o proteínas en polvo, no vas a ver progresos en tu entrenamiento. También es otro mito. Realmente estas son herramientas. Pero si una persona, de repente, solo con la comida, él puede llegar a esos requerimientos que necesita, no ocupamos el suplementar. Así que no es para todos. O sea, el suplemento no es obligación, ¿verdad? Es otro. De ahí, por ejemplo, otro mito es dietas mágicas, ¿verdad? De repente cuando tú ves un anuncio, una publicidad que te diga 10 kilos menos en un mes, ya desconfía de eso, ¿verdad? De entrada. Porque no hay una dieta mágica, realmente no hay un producto tampoco que te prometa que te va a hacer bajar 10 kilos en un mes, ¿verdad? Entonces eso no es sostenible, siempre desconfía de eso. ¿Qué es lo que tienes que buscar tú? Un balance, un equilibrio, como ya lo dijimos, y apoyarnos pues con profesionales, ¿verdad? Así. Okay, excelente. Hablando de suplementos, ¿qué piensa usted sobre los suplementos que, bueno, primero para personas que no son atletas y personas que sí son atletas, son necesarios? ¿Cuáles son los que habría que consumir? Así es. Mira, con respecto a eso, como lo mencionaba anteriormente, no es que sea una obligación. Los suplementos básicamente yo los utilizo como una herramienta para potenciar ciertos beneficios. Te pongo un ejemplo. En personas de repente que son atletas ya de alto rendimiento, obviamente hay un desgaste mucho mayor. Usualmente sí recomendamos algunos minerales, por ejemplo sodio, magnesio para la recuperación del músculo. Podemos apoyarnos de repente con proteínas en polvo, si de repente el paciente no logra llegar a esos requerimientos proteicos de día para cuidar la masa muscular, ahí pueden estar también, digamos, siendo de forma positiva. En alguien que no sea atleta también yo recomiendo algunos suplementos. Por ejemplo, cuando ponemos a un paciente en un proceso de pérdida de peso, sí me gusta como complementar eso, y usualmente yo recomendaría omega 3, que es un muy buen suplemento, es una grasa buena. Está otro mineral que es el cromo, es muy bueno para procesar los carbohidratos, ideal cuando tú vas a un plan de déficit calórico. Entonces son herramientas que están ahí y dependiendo del contexto del paciente pues se pueden recomendar o no, no son obligación. Como te digo, al final el 80% del éxito es que tú cumplas tu plan de alimentación y el otro 20% se lo dejamos también al tema de la actividad física. Si tú llevas esos dos pilares bien afilados, vas a ir teniendo resultados. Y como te digo, los suplementos son esa ayudita extra a los procesos, ¿verdad? Como tal. Y pues yo he visto ahorita últimamente que en TikTok se está poniendo de moda la ashwagandha, la creatina. ¿Sí? ¿Qué opina usted de como esos? Así es, fíjate que sí, eso es algo que vamos a encontrar en las redes sociales, para bien o para mal, pues son herramientas de información o desinformación, también podemos decirlo así. ¿Y qué pasa? Sí, podemos ver de repente, hablas de la ashwagandha, es un suplemento que no tiene mucho tiempo en el mercado, hay pocos estudios que sustenten sus beneficios. ¿Y qué significa esto? Que no te podría yo garantizar el 100% de lo que nos ofrece que te vaya a pasar. Por eso es que hay un efecto que no todos los cuerpos lo procesan igual. Está lo que se llama también un efecto placebo, ¿no? Que eso te lo da tu mismo, sí, cerebro. Tu mismo cerebro, y si vos lo convences, lo va a hacer y vas a sentir el efecto. Entonces, por ejemplo, si hay otros suplementos que sí tienen más años en el mercado, que sí se les han hecho estudios y sí están sustentados, ¿verdad? Científicamente sus beneficios. Y ahí tú mencionaste la creatina. Este sí sería uno de ellos, de hecho que es de los más estudiados, que tiene muy buenos beneficios y suele ser uno de los que más recomendamos, ¿verdad? Sobre todo si tú estás queriendo buscar una mejoría en el rendimiento de tu fuerza o en la masa muscular. Y de hecho, últimos estudios también, en el caso de la creatina, se ve un beneficio a nivel de la memoria en adultos mayores. Entonces es un suplemento, mira, que yo recomendaría, ¿verdad? Si tú quieres mejorar tu rendimiento físico, la creatina vale la pena la inversión. Ok, excelente. Y hablando que las redes sociales son una manera de informar y desinformar bastante, pues que está en nuestras vidas cotidianamente. ¿Qué piensa de estas dietas extremas? Por ejemplo, la dieta keto o el ayuno intermitente, pues tienen algún espacio en la vida de un atleta o no son recomendadas o no son para nada viables.
Fíjate que sí, este tipo de dietas, como por ejemplo la keto, el ayuno intermitente, no es que sea, yo más bien te diría, no hay una dieta perfecta o una dieta que sea mala. Todo debe ser adaptable al estilo de vida de cada persona. Te pongo por ejemplo, el ayuno intermitente es una herramienta muy útil que nos puede servir de repente en aquellas personas que tienen un metabolismo muy lento, que de repente quieren perder peso y les está costando con un plan tradicional. Puede ser una buena estrategia utilizar las keto. Algunas personas que procesan muy mal los carbohidratos, a ellos sí les va muy bien una dieta keto que es muy alta en proteína, ¿verdad? Pero esto depende del contexto, como te digo, de cada paciente. Entonces, mi recomendación sería, si tú ves una dieta en una red social y no sabes si te conviene a tu físico y a tu metabolismo, no nos aventuremos a hacerlo, sino que mejor consultemos, y algo que vale la pena es invertir en tu salud, ¿verdad? Entonces es mejor ser asesorado por alguien profesional y que te va a dejar pues lo que más se va a adaptar a lo que tú estés buscando. Ok, excelente. ¿Y cómo pueden las personas activas integrar hábitos pues, sostenibles, saludables, sin caer en obsesiones o en conductas muy restringidas? Sí, fíjate que al final es buscar un equilibrio y eso es muy importante. Y no vernos desde el punto de vista de castigarme. Yo más trato de trabajar eso con los pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando nosotros planificamos una dieta en donde tu objetivo sea bajar tu porcentaje de grasa, planificamos lo que se llaman esas famosas cheat meal o comidas libres, ¿verdad? Y es como una especie de llamarlo premio, o decir estoy haciendo bien las cosas y me voy a dar ese gustito de comer algo que está fuera del plan, ¿verdad? Entonces al final es buscar un balance en el día a día. Entonces, por ejemplo, una comida mala que te haga fuera de tu plan, no tienes por qué martirizarte o sentirte mal o echarte la culpa, sino que es saber hacer ese balance de las calorías que tú estás consumiendo en base a los objetivos que llevas. Para que una dieta sea exitosa tiene que ser, tienes que ser constante y tiene que ser sostenible. Por ejemplo, si tú te vas a una dieta extrema desde el inicio, vas a ir avanzando en las primeras semanas, pero va a haber un punto en donde ya no la vas a poder sostener. Y ahí es donde viene ese desbalance, a nivel mental también, porque eso nos juega para mal, porque la mente nos puede sabotear, ¿verdad? Entonces yo me he encontrado casos de pacientes que hacen dietas extremas, bajan, pero de repente ya un punto en donde ya no lo lograron sostener y hubieron atracones de comida. De repente en esos atracones se recuperó el peso perdido, o incluso en algunos casos peores, pues ganaron hasta más peso antes de iniciar la dieta. Entonces hay que saber cómo controlar eso. ¿Y qué recomendaciones le podemos dar como a las personas para evitar este tipo, como que pasen estos atracones o que vengan y se pongan en dietas muy restringidas? Así es, mira, aquí la recomendación que yo daría es busquemos la asesoría por una persona profesional. Si tú ya estás en un plan o ya lo comenzaste, buscar ese equilibrio, ¿verdad? El contar calorías a veces de repente te puede servir o no servir. Todo es en base a que sea sostenible tu plan. Algo muy importante es la actividad física, y de repente si tú estás haciendo dieta pero todavía no te ha dado ese impulso de hacer ejercicio, hacelo, porque eso al final el ejercicio ayuda a manejar mucho el estrés de una dieta. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú comienzas a hacer actividad física, está comprobado esto científicamente, a nivel del sistema nervioso tú vas a liberar neurotransmisores o hormonas, llamémoslas así, que de repente te van a ayudar a sentirte mejor, a liberar el estrés, quitar ansiedad. Entonces al final el ejercicio se vuelve una válvula muy buena para poder manejar o que esto sea más sostenible, pues. Y al final, si tú ya sos más activo físicamente, al final la dieta también es un poco más flexible. Lo que decíamos al inicio, no es lo mismo la dieta de alguien sedentario versus alguien que hace actividad física. Obviamente el que hace actividad física tiene más calorías, más proteína, y esto al final da más saciedad y hace que las dietas sean más sostenibles. Ok, ¿y qué deporte recomienda usted como en general? O sea, ¿qué deporte es el mejor, ya sea como solo para hacer alguna actividad física y por otro lado pues también para buscar bajar de peso? Sí, bueno, aquí la recomendación que haría, y es que va muy amarrado a lo que te decía al inicio, es que me encuentro que más del 50% de la gente que a veces recibo es sedentaria. Entonces aquí el mejor deporte va a ser el que se hace, ¿verdad? Okay. Ahora bien, si tú quieres un tips y de repente me preguntarías, ¿qué me recomienda? Yo quiero perder peso, ¿verdad? ¿Cuál es el que quema más calorías? Entonces yo te recomendaría hacer HIIT, que es una mezcla de fuerza y cardio. Entonces ahí en la mayoría de gimnasios vas a encontrar esas clases de HIIT o zonas HIIT, ¿verdad? Aquí entra también el CrossFit. Son herramientas donde la quema de calorías es bien alta, porque se mezcla fuerza y cardio, y entonces por ende para perder peso son unas muy buenas estrategias. Segundo lugar, te podría poner las pesas, que también quemamos muy buenas calorías con ellas. Está la natación,
bicicleta. En general hoy en día hay muchas alternativas, hay gimnasios. Hoy está muy de moda el pilates también, que de repente estamos viendo muchos gimnasios con este tipo de entrenamiento. Entonces tenemos opciones, ¿verdad? Incluso el salir a caminar, alguien que no viene haciendo nada, es un buen ejercicio como para iniciarlo. Entonces ahí la recomendación sería cualquier ejercicio que no estés haciendo y que comiences a hacer va a ser bueno para tu cuerpo. Okay, excelente. ¿Y qué relación encuentra entre la salud hormonal, el estrés y la nutrición en el área como de los deportistas? Fíjate que sí, hay mucha relación tanto a nivel hormonal o el estrés, o llamémosle también la salud mental, ¿verdad? Que tiene que ver mucho que ver, porque al final el tener salud, de hecho son tres pilares. Al final dos dependen mucho de nosotros. Una es la salud física y la salud mental, y se le llama también la salud social, que en esa pues no tenemos mucho control, ¿verdad? Porque ya son factores que nos rodean. Pero en la salud mental y en la física sí somos actores protagonistas para que buscar tener esta salud. Entonces, por ejemplo, si tú tienes malos hábitos de sueño, esto no tengas dudas que va a repercutir en tu rendimiento, ¿verdad? Si de repente estás manejando mal el estrés, porque todos tenemos estrés, ¿verdad? Eso es importante decirlo, unas personas más que otras, obviamente, o para lo que a algunas personas le causa estrés, a otras no, y así hay diferentes factores estresores, ¿verdad? Entonces, al final, saber manejar el estrés es muy importante. Porque si tú no estás controlando esto, sí te va a afectar en tu rendimiento, va a haber fatiga, el cortisol que se ha puesto muy de moda, que sabemos que la hormona del estrés sí afecta y te puede dar atracones, incluso de ansiedad, el que no puedas llevar la dieta o que no veas progreso, retención de líquido. Entonces al final sí es muy importante que tengas ese balance de la salud mental y que sepamos manejar el estrés. Claro. ¿Y qué papel juega la prevención en este enfoque, pues, entre nutrición, deporte, este estilo de vida saludable? Así es. Bueno, si algo te podría asegurar es si tú adoptas hábitos desde una edad temprana, ¿verdad? O entre más rápido tú comiences a tener hábitos buenos para alimentarte y actividad física de forma regular, es un seguro de vida para cuando tú seas adulto mayor. Porque cuando nosotros llegamos a cierta edad vamos a comenzar a perder masa muscular. Y tú puedes comparar personas, de repente conoce gente, ¿verdad? De repente ve gente de 60, 70 años, de repente mismas edades, pero cuando tú los comparas, una persona se ve muchísimo más saludable, más activa, no necesita ayuda para movilizarse, versus otra de repente que tiene la misma edad y que ya usa bastón, está encamado. Entonces sí es un seguro de vida el que tú adoptes hábitos saludables desde ya. Eso sí es una recomendación muy importante, que tú, si tienes 20 años, menos de 20 años, es una excelente edad para comenzarlo a hacer. Si tenés 30, no es tarde todavía, puedes hacerlo. Si tenés 40, 50, urgente, hay que hacerlo ya. Okay. Entonces, pues lo importante es comenzarlo a hacer. Excelente. Y pues me gustaría regresar un poco a este tema como del fisiculturismo. ¿Qué nos puedes contar como de este deporte? ¿Cómo fue que te apasionaste por él? Sí, bueno, fíjate que es un deporte bastante, ¿qué te podría decir? Llega a un punto, tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas malas. Claro. Te voy a hablar, por ejemplo, de algo que suele pasar en el fisiculturismo, es que de repente no disfrutas tu proceso, y es algo que me gustaría ver si hay personas que están metidas en ello, disfruten ese proceso. ¿A qué me refiero con eso? Te voy a poner un ejemplo, como que yo dijera, y me pasó a mí, yo quiero llegar a pesar 180 libras con un porcentaje de grasa tal rango, entre un 10 a un 12%, y ahí voy a estar como contento con ese objetivo. Llegás ahí y de repente al llegar ahí sentís que te iba a dar felicidad, pero no lo conseguís, te seguís viendo todavía con muy poco músculo, o todavía me siento con mucha grasa, entonces te pones nuevos retos. Y al final esto es bueno porque sí te motiva a seguir buscando una mejoría continua, pero muchas veces también olvidamos el disfrutar ese proceso, ¿verdad? Y de repente vemos fotos pasadas y decimos qué buena condición tenía, y en ese momento me sentía que no estaba en una muy buena condición. Entonces ahí la recomendación sería, es bueno exigirse, pero tampoco nos vayamos a los extremos, ¿verdad? Y busquemos ese nivel de equilibrio, ¿verdad? El deporte es muy bonito porque te pones un reto constante, ¿verdad? Es una lucha continua, yo lo llamo así, porque te pongo un ejemplo, el llegar a cada entrenamiento, el reto en este deporte es ir mejorando tus pesos, tus cargas, ir aumentando tu fuerza en la línea del tiempo. Entonces al final se vuelve como una lucha interna, ¿verdad? En que tienes que derrotar tu versión anterior en ese entrenamiento. Entonces eso juega un papel bonito porque te sirve para motivarte. A nivel general sí te mejora mucho la fuerza, ¿verdad? Y ganas masa muscular, que es bastante bueno, ¿verdad? Pero al final todo en exceso es malo también. Ahí podemos ver
cosas que te decía, que de repente caemos en eso que no estamos satisfechos nunca y buscamos esa mejora continua. Entonces al final es disfrutar el proceso. Y si tú estás muy empapado, te gusta o te llama la atención, hay acá en el país muy buenos gimnasios donde tú te puedes acercar a hacer entrenamientos. Hay gente muy calificada que te puede ayudar también a desarrollarte. Hay competencias incluso que ya se están realizando aquí en el país. De hecho, en junio hay una que es internacional, se llama NPC. Ahí están invitados, ¿verdad? Pueden acercarse a verla. Está la Federación de Fisiculturismo de El Salvador, que también hace eventos durante todo el año, y la verdad que es un deporte bonito. Como todos, tiene sus pros y sus contras. Así es. Ok, pues excelente. Ya para ir cerrando, no sé si tiene algunas recomendaciones generales para nuestros oyentes. Sí, bueno, alguna recomendación que te podría dar es la primera, y que veo algo mucho en los salvadoreños, pero todavía no sigue pasando, es que de repente no invertimos en nuestra salud, de repente preferimos gastar nuestro dinero en algo otras cosas. Entonces, toda inversión que tú hagas en tu salud siempre va a ser positiva. ¿A qué me refiero con esto? Un sinónimo que tenemos es comer saludable es caro, pero cuando tú pones en un balance todo, al final no es caro, ¿verdad? Porque si tú te vas a un restaurante, de repente ves la factura y vas al súper y compras, al final de repente puede ser hasta no tan caro como tú pensabas. Entonces quitémonos ese pensamiento. Otra recomendación que te daría es la actividad física. Hagamos ejercicio, movámonos. Estamos actualmente muy manipulados por el tema de lo electrónico, de las redes sociales, y de repente si hacemos un conteo de cuánto tiempo pasamos en una computadora, en un celular, viendo las redes sociales, podemos sacar grandes horas en el día, y de repente hay gente que dice no me queda tiempo de hacer. Entonces revisar tu agenda, una hora que tú hagas de ejercicio, tu cuerpo te lo va a agradecer. Ok, excelente. Díganos a dónde lo podemos encontrar en redes sociales, cómo podemos seguir su trabajo. Con gusto. Bueno, donde mantengo muy activo y subiendo contenidos en Instagram, me pueden encontrar como Dr. Kevin García en Instagram. Tengo también una segunda cuenta donde subo más que todo entrenamientos y todo lo que es relacionado al fisiculturismo. Ahí van más rutinas de entrenamiento y todo. Ahí me encuentran como Dr. Goku, y muchos de mis pacientes me conocen así porque me gusta mucho también este anime. Y también como un tercer emprendimiento, ¿verdad? También hay invitar a las personas que nos están escuchando. Yo he abierto una tienda de suplementos, ¿verdad? Que se llama Goku Subs, ¿verdad? También la pueden encontrar en Instagram, y la idea ahí es tener diferentes herramientas. Por ejemplo, de mi parte, si tú quieres un plan de alimentación que sea personalizado, querés perder peso, querés ganar masa muscular, o simplemente querés aprender a comer, ¿verdad? Va a ser un gusto poderte ayudar. Incluso también tengo el servicio de ver pacientes online en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Prácticamente solo necesitamos tener acceso a internet, y se puede dar también un seguimiento a personas que incluso viven fuera de El Salvador. Okay. ¿Su tienda de suplementos es física? Sí, tenemos el formato físico, ¿verdad? Que está ubicado también acá mismo en la clínica, y también tenemos el servicio de entrega a domicilio, así que ahí pueden seguirnos en la página. Excelente, pues muchísimas gracias por darnos de su tiempo. Esta información fue súper valiosa. No, gracias a ustedes, y qué bueno que se estén pues, haciendo este tipo de espacios, ¿verdad? Dando una finalidad, sobre todo información muy importante para las personas que nos van a escuchar. Sigan educándose, sigan consumiendo contenido que de verdad nos sume, ¿verdad? Y es algo muy importante. En las redes sociales, como lo decía al inicio, te pueden informar bien o desinformar. Busquemos estas fuentes de información que al final nos enriquecen. Excelente, muchísimas gracias. Y pues a nuestros oyentes nos vemos en un próximo episodio.